Entonces, para iniciar en esta etapa de huerta, teniendo en cuenta pues como en este proceso que estamos de austeridad, yo les voy a dar un ejemplo de qué semillas son necesarias para germinar y cómo empezar pues como a tener una huerta en casa. Yo soy Mauricio Grajales de Tu Huerta y Más. Nosotros somos un emprendimiento ambiental que está ubicado pues en el eje cafetero y queremos enseñarle de manera sencilla lo que nosotros venimos haciendo en este sector. Entonces, primero que todo, antes de realizar los semilleros, que es el tema que vamos a trabajar hoy, tenemos que pensar muy bien sobre qué especies de semillas o de plantas vamos a empezar a germinar. Creo que es muy importante que ustedes se hagan estas preguntas, es ¿qué especies de hortalizas me gustan a mí? ¿Cierto? Porque si bien en el tema de hortalizas existen muchas cosas, existe que el brócoli, que el coliflor, que el perejil, que las lechugas, que los repollos, que las cebollas, pero es importante que nosotros sí nos consultemos o nos preguntemos qué me gusta. Y a partir de ahí, entonces, haga una lista de las especies de plantas que yo quiero cultivar en mi casa. Después de que yo tenga esta lista de las especies que yo quiero cultivar en mi casa, entonces es importante que ustedes hagan como un ejercicio de investigación si esas especies que yo seleccioné para el tema de huerta se pueden cultivar en la zona. Es importante que nosotros comprendamos, pues acá en Colombia tenemos diferentes pisos térmicos. Entonces, a partir de ese proceso, entonces algunas especies de plantas que nosotros queremos tener en la huerta, por condiciones de clima, no se nos van a desarrollar. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, a mí me gusta la papa criolla o las papas, eh, pero por condiciones de clima en la zona donde estoy, que es en el eje cafetero, en un sector que no es muy frío, entonces yo no puedo tener papas en la zona donde yo me encuentro. Entonces, a partir de ahí es importante que las especies que yo selecciono y que hago esa lista pues de preferencia, que investiguen si yo las puedo cultivar en la zona donde yo pues estoy viviendo. Después de eso, es importante que tengamos en cuenta el suelo. Yo voy a hablar de los sustratos o voy a hablar de la tierra que se debe de usar para yo poder germinar las semillas. Eso es importante que ustedes lo sepan, ya que a mí me gusta a la tierra que yo utilizo, pues agregarle unas cosas de más para que quede más nutrida, ¿sí? Entonces, yo a esta tierra que tengo acá en estos momentos, podría llamarla como si fuera un sustrato, ¿sí? Entonces, yo consigo tierra, puede ser de un antejardín, puede ser de un terreno que haya cerca a la casa, ¿sí? Y la idea es que la recolectemos y en lo posible tenemos que desmoronarla muy bien. Cuando yo hablo de desmoronarla muy bien es ponerla básicamente muy suelta, ¿sí? Que no quede como con terrones, que quede muy suelta. ¿Esto con qué finalidad? Pues primero, lo que busco es que cuando las semillas empiezan a germinar, ellas van a tomar, o cuando las raíces empiezan a crecer dentro de esta tierra, pues básicamente las raíces empiezan a abrazar el suelo con mayor razón y por ende pues va a tomar más nutrientes que puedan haber en el suelo. Aquí tengo un ejemplo, me voy a adelantar un momentico. Vea, por ejemplo, esto es un girasol y pues aquí podemos ver ya las raíces que se están empezando a salir del matero. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que ya nos está pidiendo que lo llevemos a un sitio definitivo para que se pueda desarrollar mejor. ¿Qué otras cosas le agrego pues a esta tierra que tenemos aquí? A mí me gusta usar ceniza. Esta es ceniza de madera.
la que tenemos o la que usamos o la que pues resulta del fogón pues de madera, de leña que tenemos acá pues en la casa. A mí me gusta mucho la ceniza porque tiene altos contenidos de potasio, de elementos mayores y menores. Y algo que también me gusta mucho es que contiene azufre. Entonces, el azufre funciona como un fungicida en el suelo, que es que mata esos hongos descomponedores que pueden habitar en este suelo y por ende pues me van a dañar la semilla que tengamos, que pongamos a germinar. Entonces, para 1 kilo de esta tierra que tenemos acá, es importante utilizar aproximadamente 300 gramos. Entonces recuerde, esta ceniza nos sirve básicamente para agregarle más nutrientes. Esta ceniza nos sirve para agregarle más nutrientes al suelo y permitir que se nos desarrolle mejor, como lo que estamos viendo o como lo vimos en el ejemplo que les acabo de mostrar con las semillas germinadas de girasol. Luego pues vamos a mezclar muy bien. Después de que mezclemos bien, bueno, aquí tengo como una piedra grande, entonces esta la voy a retirar. Ahí pueden ver cómo va quedando. Y ahí nos queda el sustrato listo pues como para sembrar. Ya ustedes me van a decir, bueno Mauricio, ¿y qué tipo de germinadores o qué tipo de envases vamos a usar para hacer los semilleros? Bueno, teniendo en cuenta que estamos en una época que pues no disponemos de muchas cosas en la casa o de un vivero, entonces yo les voy a hacer el ejemplo con una bandeja de este tipo. Esta es una bandeja básicamente con la que vienen los huevos. Lo bueno es que esto es de un material que es biodegradable, esto es papel. Me gusta mucho porque yo con el tiempo puedo sacar las plantas directamente con este material y lo puedo sembrar en la huerta. Entonces lo bueno es que es biodegradable. Entonces me gusta mucho trabajar con este tipo de material. Hay unas que son de plástico, que también vienen los huevos de plástico, viene por 6, viene por 4, viene por 12 y el empaque grande. Ese es muy bueno también para trabajar, pero por favor, que este no sea el motivo para irse a comprar una cubeta de huevos plástica, no. En lo posible que puedan comprar de este material que es biodegradable. ¿Qué quiere decir con esto? Que no vamos a generar desechos. Entonces, en este caso, podemos usar este tipo de bandejas y podemos usar, por ejemplo, los envases donde viene el yogur, donde vienen las compotas, donde vienen, bueno, cualquier material que tenga una profundidad mínima de 4 centímetros, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar este tipo de material. Lo que voy a hacer entonces es llenar las bandejitas. Ustedes ya están dando cuenta que yo no les estoy dando presión ni nada de eso. Simplemente lo estoy colocando pues que tenga buena cantidad de suelo o de tierra. Y después de eso nos queda la bandeja lista para sembrar como la que tenemos aquí. Voy a quitar entonces este exceso de tierra.
Y ahora vamos a pasar a algo que es importante que ustedes conozcan o que aprendan, es el tema de los tipos de siembra. En la agricultura hay algo que le llamamos, en las semillas existe algo que le llamamos siembra directa y siembra indirecta. La siembra directa, ¿qué quiere decir? Que la semilla va directamente al sitio definitivo donde ella se va a desarrollar y donde nos va a dar un fruto. Ejemplo, el maíz, el frijol. Siembra indirecta, ¿qué quiero decir con esto? Que a la semilla la debo llevar primero a un sitio para sembrarla y luego, cuando ya esté mucho más grande, llevarla al sitio definitivo que le llamamos trasplante. Entonces, en este caso, ejemplos, por ejemplo aquí, de siembra directa tenemos la arveja, el frijol, la habichuela, tenemos por ejemplo el maíz, las habas, la uyama, el cilantro. Son especies de siembra directa. De siembra indirecta, muchas de las hortalizas de preferencia de siembra son de siembra indirecta. Muchas de las hortalizas que nos gustan son de siembra indirecta, como cuáles, como el brócoli, como el repollo, como la coliflor, las cebollas, las lechugas, el tomate, el girasol, alguna aromática como la caléndula, el pimentón, ¿sí? Eso para que lo tengamos muy en cuenta a la hora de hacer los semilleros. Pero entonces ustedes se van a preguntar, bueno Mauricio, pero entonces quiere decir que yo no puedo sembrar semillas de siembra directa en un semillero. Sí lo pueden hacer, pero inmediatamente después de que la semilla germina, la tienen que llevar a campo, ¿sí? Para así permitir que estas raíces puedan tomar el suelo donde ella va a empezar a desarrollarse y por ende nos dé buenos frutos. Bueno, entonces partiendo desde ahí, vamos a hablar un poco de los semilleros. Hoy vamos a hacer el ejemplo voy a sembrar pepino, voy a sembrar cilantro, si bien es de siembra directa, pero también lo puedo sembrar en semillero. Voy a sembrar habichuela y voy a sembrar perejil crespo. Yo quiero hablar un poco de este tipo de semillas. Las semillas, por lo general, algunas partes las podemos comprar en algunos viveros o en algunas zonas que nos pueden vender este tipo de semillas. Pero por lo general, uno hace la compra solo una vez. Entonces ahí nos queda el ejercicio de aprender a conservar las semillas que saquemos a partir de esta habichuela, del perejil, del pepino y de las semillas que ustedes consigan en los otros viveros. Entonces, primero es importante que marquemos las plantas que yo voy a sembrar. Voy a poner aquí los ejemplos para cuatro especies, ¿sí? Es importante que marquemos. Entonces, aquí voy a colocar que es habichuela. Aquí tengo un pepino, entonces pepino. Perejil. Y me falta una que es el cilantro. Importantísimo, los semilleros siempre deben ir marcados, siempre, porque es importante que conozcamos cómo se van a desarrollar. Entonces, cuando yo conozco o cuando yo marco, perdón, estas especies,
primero es importante que comprendamos que las semillas no germinan todas al mismo tiempo. Entonces, las especies de las semillas germinan de manera diferente. Por ejemplo, si bien la habichuela se puede demorar 12 días en germinar, un cilantro se puede demorar 20 días, por ejemplo. O un pepino se me puede demorar 4 días en germinar. Entonces es importante que comprendamos eso. ¿Para qué? Como aquí van a ir especies diferentes para germinar, entonces si bien nos van a salir más rápido las habichuelas, entonces mucha gente comete el error de que desechan todo el semillero porque piensan que las otras semillas no sirvieron. Entonces es importante que comprendamos eso. Bueno, entonces ustedes me van a decir, bueno, Mauricio, listo, ya tenemos el semillero, ya hicimos el sustrato, ya organizamos el sustrato con ceniza. Entonces, ¿cuántas semillas van en cada espaciecito? Por lo general se utilizan 3 semillas por huequito, ¿sí? Aparte de eso, entonces ustedes también a veces me preguntan a través de Instagram o de Facebook que cuál es la profundidad de siembra. Es muy sencillo, la profundidad de siembra es el doble de la semilla. Entonces, si tenemos una semilla como la que tenemos acá, que es de habichuela, que es más o menos una semilla de 1 centímetro, ¿qué quiere decir? Que más o menos a 2 centímetros tengo que sembrar esta semilla de habichuela. Pero si tengo una semilla que es de cilantro, que es mucho más pequeña, quiere decir que me va a quedar más superficial sobre en el semillero. Esto con el fin de permitir que en el momento en que vaya a germinar la semilla, ella pueda salir y por ende pues pueda salirle las hojas y se pueda desarrollar. Un error que cometemos muy común en el tema de semilleros es ese, o sea, no manejamos las profundidades de siembra por especies de semilla y por ende pues vamos a tener las dificultades de que, por eso es que muchas personas nos dicen de que, ay no, es que a mí no me germina nada, o de pronto es que estamos teniendo ese error tan grande de que no nos germinan las semillas. Entonces voy a sembrar en este caso las habichuelas primero. Tengo 3 acá, tengo 3 acá, tengo 3 aquí y ahí nos va quedando. Miren, vean, ahí me quedan más semillas para usar después. Algo que nos pasa también es muy común es que a veces gastamos mucho la semilla, o sea, compramos un paquete y todo lo tiramos al semillero y muchas veces no tenemos el espacio y por ende se nos pierden las plantas. Entonces, cuando nosotros tenemos huerta, debemos de ahorrar la semilla también y saber o comprender que lo que nosotros necesitamos en estos momentos son plántulas, 4, 5, no necesitamos mucha cantidad. Aquí ya enterré las habichuelas y voy a hacer el ejemplo con el cilantro. Se nos vienen muchas, pero la idea es ahorrarlas, entonces no usar muchas cantidades. Tengo 3 aquí y tengo 3 acá, ¿sí? Vuelvo y las guardo. Vamos a usar el perejil. Perejil es una semilla muy pequeñita, es mejor dicho, esta semilla la tenemos que poner más superficial todavía. Bueno, aquí
perejil. Entonces hacemos, mejor dicho, un rotico de nada. Y ahí nos queda ya la semilla guardada. Y nos queda faltando las de pepino. Tres acá. Tres aquí. Y tres acá. Como ven ahí. Las tapamos. Es importante que queden tapadas. Más no enterradas, ¿sí? Bueno. Bueno, aquí ya tenemos el semillero hecho. Importante, siempre que hacemos un semillero, debemos de regar. Debemos de buscar que las semillas se activen con el agua, entonces tiene que quedar muy bien mojado. Yo en este caso pues utilizo este atomizador que es muy práctico, y también podemos usar, si no lo tienen, entonces sencillamente utilizamos una botella, la perforamos bien y la remojamos. Ustedes de pronto se están preguntando, pero Mauricio, ¿por qué tiene esa agua como sucia, como cochina? Pues en este caso yo estoy usando un agua que nos funciona mucho para germinar las semillas, que es el agua de canela. El agua de canela nos funciona muy bien porque primero repele hormigas. Segundo, la canela tiene hormonas que promueven la germinación de la semilla. Entonces, cuando la semilla va a empezar a germinar, me sale como con mayor vigor, pues digámoslo de esta manera. Segundo, también es bactericida. ¿Qué quiere decir con eso? Que elimina las bacterias que puede tener el suelo. Entonces, la canela tiene muchas propiedades que nos ayudan a que la semilla nos germinen de la mejor manera. ¿Cómo pueden hacer el té de canela para utilizar para germinar las semillas? Pues es muy sencillo. Utilizan 30 gramos de canela en un litro de agua caliente. Lo ponen en la noche y lo dejan pues con el agua caliente toda la noche. Al otro día pues amanece fría el agua y por lo general toma esta coloración que es muy propia. Esta agua la pueden utilizar cuantas veces quieran en la huerta y cuantas veces quieran en el semillero para que las semillas nos germinen y se puedan desarrollar mejor. Nos sirve muy bien también para ayudarle a la semilla que nos germine. Sirve también para la canela, también nos permite eso, como que el follaje, para que produzca buenas hojas, ¿sí? Tiempos de germinación, que es algo que es importante que comprendamos. Bueno, como lo estábamos hablando, las semillas se demoran un tiempo específico para germinar. Entonces, cuando yo marco los semilleros de esta manera, vuelvo e insisto, es importante que comprendamos que estas semillas no germinan al mismo tiempo. Algunas se demoran 4 días, algunas se demoran 8 días, algunas se demoran 15 días y hasta 20 días. Entonces, cuando nos empiecen a germinar las semillas, no desechemos las otras que no han germinado. Entendamos que cada una de ellas son especies diferentes y que se demoran unos momentos diferentes, ¿sí? Bueno, entonces esta era la clase que les quería dar pues en el tema de germinación de semillas. Les voy a mostrar por acá un ejemplo. Este es, por ejemplo, semillas de girasol, como se los había. Estas son semillas que las sembré hace 8 días y utilicé el mismo ejemplo que les enseñé acá en este ejercicio, y pues ahí pueden ver pues la calidad de plántulas que tengo de girasol.
Ahí pueden ver inclusive las raicillas que están colgando. En estos momentos lo que debo de hacer es sembrarlas lo más pronto posible para que no se me vayan a atrofiar las raíces. Por acá también yo les había mostrado hace 6 días en Instagram. Yo había publicado un tomate amarillo que me regalaron. Es un tomate cherry muy interesante. Eh, en este caso yo utilicé todas las semillas de tomate, porque en este caso es importante que comprendamos que existen semillas nativas de tomate. Entonces lo que yo necesito es rescatar la mayor cantidad de plantas posible de esta especie, dado que si ustedes ven en el post, solo tenía un fruto de este tamaño, pero era una variedad diferente, que es es tomate cherry amarillo, súper dulce, es delicioso. Entonces aquí les puedo también mostrar cómo está germinando. Bueno, chicos, eso era todo por hoy. Les agradezco el rato, les agradezco pues por haber estado y acompañarme en este momento. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden ingresar pues por mensaje directo en Instagram, o nos pueden escribir a tuhuertaymas@gmail.com. Espero que les termine de ir muy bien en esta jornada, que por favor nos quedemos en casa y nos veremos muy pronto. Que esté muy bien.